Buenos días, hermanos. Gusto de saludarles. Les voy a invitar que abran sus Biblias en Mateo, Evangelio por Mateo, capítulo 27. Mateo, Evangelio por Mateo, capítulo 27. Vamos a estar leyendo pasaje del versículo 15 al 23. Mateo 27, del 15 al 23. Y el título de la enseñanza de hoy es Jesús o Barrabás. Jesús o Barrabás. Mateo 27, entonces, del 15 al 23, dice así la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por este día y por este tiempo especial de poder reunirnos para recordar, conmemorar una vez más, un año más, ese sacrificio en la cruz del Calvario, padeciendo de manera injusta, violencia, maltrato, menosprecios, para que el propósito por el cual había sido enviado nuestro Salvador se cumpliese. Te damos gracias porque es a través de ese acto de amor, ese acto de devoción a ti en obediencia, hoy nos permite entrar ante tu presencia agradecidos, también de cierta manera más reflexivos el día de hoy, porque recordamos de una manera más sentida ese acto de amor ahí en la cruz del Calvario. Gracias por tanto amor demostrado. Que el mensaje que vamos a estudiar esta mañana, analizando justamente ese tiempo, un extracto de la pasión de nuestro Señor Jesús, también hoy nos haga reflexionar cómo estamos viviendo la vida cristiana. Te damos gracias, te rogamos tu dirección, Dios eterno, para tu gloria y para nuestro beneficio en Cristo Jesús. Amén. Jesús o Barrabás. Es una historia conocida que está inmersa, como les decía en la oración recién, dentro del periodo de pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero que nos trae una enseñanza que es claramente aplicable a nosotros el día de hoy. Y para iniciar, quiero contarles una historia de un hombre que caminaba por el desierto. Y lo vamos a poner en Chile, el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama. Y cuando iba por el desierto, encontró dos botellas. Una botella estaba limpia, estaba sellada con su etiqueta que decía claramente agua
pura. La otra estaba abierta, sucia por fuera, con un olor extraño, pero tenía una etiqueta muy llamativa que decía sabor intenso, experiencia única. Obviamente este hombre que llevaba mucho tiempo caminando por el desierto tenía mucha sed. Mucha sed. Miró ambas botellas, dudó unos segundos y contra toda lógica tomó de la botella sucia. Pensó, para hacer su decisión, tal vez esta sea mejor porque se ve más interesante. La etiqueta llama más la atención. Y bebió de esa agua. El problema es que no solo no calmó su sed, sino que no enfermó. Mientras caía al suelo, la otra botella seguía ahí intacta y suficiente para darle vida, pero fue ignorada. Muchas veces, hermanos, nosotros rechazamos la verdad de la vida por una decisión ilógica de nuestro corazón. Porque esta historia, que claramente es una ilustración, no sé si alguien podría pensar en tomar un agua sucia viendo una botella sellada, limpia, con agua cristalina. Y todos podríamos decir, no, esa historia, pastor, está pero completamente inventada, nadie podría hacer eso. El problema es que justamente en nuestra vida cotidiana, muchas veces, Cristo pone etiquetas que son tan claras y nosotros ilógicamente elegimos lo contrario. Y es así. Y esta historia de Jesús y Barrabás nos muestra justamente eso. Y vamos a analizar esta historia para ver qué nos enseña respecto de esto. Mateo 27, ya completamente inmerso dentro del periodo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, se encuentran en Jerusalén. Un par de días antes, el Señor Jesús, ahí en Mateo 21, era aclamado. Dejé una marca ahí en Mateo 27. Vamos a ir saltando entre los evangelios para ir notando algunas cosas que son muy interesantes. Y vamos a Mateo 21. Versículos 8 al 11. Jesús le había anunciado a los discípulos que era necesario que Él fuese a Jerusalén. En algún momento los discípulos le dijeron que no, pero Él le empezó a decir que era necesario. Y en su llegada a Jerusalén, ahí en Mateo 21, versículo 8 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. La multitud recibiendo al profeta, al Mesías. Pasaron unos días y llegamos, obviamente, así a modo muy resumido, Jesús es arrestado, llevado por los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, lo acusan, levantan acusaciones y posteriormente lo llevan delante del gobernador, de Pilato. Y ellos se encontraban en el pretorio. Ahí Juan 18 dice que estaban en el pretorio. ¿Qué es el pretorio? Era la residencia oficial del gobernador que servía además de cuartel general y sede del Tribunal de Justicia, por decirlo de alguna manera. Entonces lo llevaron delante de Pilato para que lo enjuiciara. Y recordamos un poco de historia. El Imperio Romano
en su expansión, tomaba ciertos territorios, pero decía, este territorio es mío, pero ustedes pueden seguir haciendo lo que quieran, como funciona, pero la justicia y los impuestos los tienen que pagar a nosotros. Entonces, por eso ellos podían seguir siendo, digamos, judíos con su religión, pero obviamente tenían que pagar los impuestos y someterse a ciertas autoridades del imperio. Por eso, como ellos no podían ejecutar la ley, justicia, es llevado delante de Pilato para que Pilato le diga crucifíquenlo. Y por eso, en el relato en que nosotros nos encontramos aquí en Mateo 27, están en Jerusalén y más precisamente en el pretorio, en la casa de Pilato. Como les decía, ¿qué había pasado antes de esto? Cristo había sido tomado preso y acusado por los fariseos de manera injusta. Mire lo que dice Mateo 26. Versículos 57 al 68, no los vamos a leer todos, solo algunos. Versículo 57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. O sea, estaban todos ellos, los que sabíamos que siempre habían perseguido y acusado a nuestro Señor Jesús. Está entre medio la historia de Pedro, pero mire lo que dice el versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Y qué resultó? Versículo 60. Y no lo hallaron. Estaban levantar falsas acusaciones con falsos testigos y no les resultó. Versículo 64. Señalan a Jesús y le dice, tú has dicho que eres el Hijo de Dios. Y en el versículo 64 él les responde, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y a raíz de eso es acusado y llevado delante de Pilato. Y Pilato lo interroga y le pregunta, ¿por qué lo estaban condenando? Lo estaban condenando, lo estaban acusando, obviamente, en el texto que leímos decía, porque lo habían llevado por envidia. Eso es un argumento. Pero además lo estaban acusando de alborotar al pueblo, a Jesús, de alborotar al pueblo. Y creo que vayan teniendo esto en mente. Acusación injusta, falsos testigos, la multitud que lo aclamó, lo acusaban de alborotar al pueblo. Ahí en Lucas 23 menciona, agrega esa información a esta historia. Pero además, como acabamos de leer, lo acusaban de decir que era el Hijo de Dios. Por lo tanto, los fariseos estaban muy decididos a acusar y prender y darle muerte, mejor dicho, al Señor Jesús. Muchas veces ya habían intentado apresarlo y no habían podido. Hay relatos bastante increíbles de que en medio de la multitud del Señor Jesús de alguna manera había arrancado y no lo habían podido aprender. Pero sabemos que el tiempo de ahora había llegado. Y por eso obviamente lo habían podido prender y llevar ante Pilato. Ahora, en el relato que acabamos de leer, volviendo a Mateo 27, hay varios personajes. Hay algunos que los vamos a mencionar, pero nos vamos a ir dirigiendo a algunos en particular.
¿Quiénes estaban ahí en Mateo 27 en el pasaje que acabamos de mencionar? Primero, la multitud. ¿Ya? O sea, lo primero que se nos viene a mente es que eres Jesús, Pilato, pero vamos a ir un poco de atrás para adelante. ¿Quiénes estaban? Una multitud de judíos. Ahí en Mateo 27, 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. ¿Ya? Lucas 23 también menciona que había una multitud de personas, de judíos, que se habían acercado al pretorio para cobrar algo, que ya vamos a mencionar. ¿Quién más estaba? Los principales sacerdotes y ancianos, en el primer versículo del capítulo 27. Venid a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Ya? Entonces estaban los sacerdotes, estaban los ancianos, estaba la multitud. ¿Quién más estaba? Pilato. ¿Ya? Lo llevaron ante el gobernador, Poncio Pilato, gobernador de Roma. ¿Ya? Que es el que decía si moría o no moría, si iba a ir a la cárcel, no iba a la cárcel, o si era libre en el fondo. ¿Ya? ¿Quién más estaba? Vamos a dejar al Señor Jesús al final. Estaba Barrabás. ¿Quién es este Barrabás? Es interesante, es un nombre que no se es conocido, pero en el pasaje que acabamos de leer, nos dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Por qué habrá sido famoso Barrabás? ¿Barrabás habrá sido un influencer? ¿Barrabás habrá sido tomado preso de manera injusta y las redes sociales de la época lo llevaron a ser famoso porque había sido preso injustamente? No. Era famoso este Barrabás por cosas muy en particulares y que vamos a ir notando. Primero, era judío. ¿Por qué sabemos que era judío? Porque había una tradición que ya vamos a analizar, que al pueblo de los judíos le era liberado uno de ellos en la Pascua como una tradición. O sea, por algo, si le están ofreciendo liberarle a uno, obviamente entendemos que era judío. Pero ¿por qué estaba preso este famoso Barrabás? Marcos 15 nos da la primera información de quién es este Barrabás. 15:7. Y había uno que se llamaba Barrabás, pero con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. ¿Quién era Barrabás? Homicida. Había creado, formado o era parte de un grupo que había hecho un motín. ¿Qué es un motín? Motín es como dice el texto, como una revuelta, algo violento de un grupo de personas que se levanta y hace ataques, pero es como limitado, ya es como pequeño. En medio de esa revuelta cometieron un homicidio. Entonces, por motín, por homicidio, ¿ya? Ahora vamos a Lucas 23. Mientras buscamos Lucas 23, esto nos sirve, hermanos, de confirmación de cómo los evangelios van sumando información y que nos ilustra de mejor manera, nos completa el panorama de la historia que estemos estudiando. Lucas 23, 19. Hablando de Barrabás, vamos a leer el 18. Mas toda la multitud dio a voces diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás.
Barrabás, había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Sumamos motín, homicidio y ahora habla de una sedición. ¿Qué es la sedición? Es de una manera oculta, solapada, empezar a poner a la gente en contra del poder, del gobierno, de la justicia. Empezar a generar anarquía, no necesariamente con cosas visibles de revueltas, de violencia, sino que esto es como más solapado, más oculto. Y Barrabás estaba siendo acusado, estaba en la cárcel por sedición, por influenciar a la gente en contra de la autoridad. Y por último, si le podemos agregar algo al expediente de Barrabás, Juan 18, ...40... dice, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ese era el prontuario de Barrabás. Preso por motín, por homicidio, por sedición y por ladrón. La joyita. Y era famoso. O sea, no era algo que cometió una vez y si era famoso, era porque no había sido ladrón de un dulce en el kiosco de la esquina, sino porque obviamente, y además tenía un grupo, era alguien de gran relevancia social, obviamente en términos negativos, por todo lo que generaba. Y ese era Barrabás. Y por último, estaba la multitud, estaban los ancianos, estaba Pilato, estaba Barrabás. Y en medio de todos ellos, Jesús. Jesús, acusado, recordemos, de hacerse pasar por el Hijo de Dios, o decir que era el Hijo de Dios, estaba acusado por alborotar a la gente. Y, como dice Pilato, él sabía que también lo estaban haciendo un poco por envidia. ¿Quién es este Jesús? Obviamente, si nos ponemos a revisar el expediente de Jesús, es bastante extenso. Pero algunas cosas que son interesantes para contrastar. Barrabás estaba acusado de homicidio, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo Jesús? Juan 11, resucitó un muerto. Uno quitaba vida y el otro daba vida. Barrabás hacía que la gente se volviera violenta, que empezara a pensar cosas en contra de la autoridad. ¿Y qué hizo Jesús con la multitud? La alimentó. Ahí en Marcos 6. Los alimentó. Jesús además dio vista a un ciego en Juan 9. No haciendo que la gente se volviera ciega en sus pensamientos, le dio vista en contraposición a un ciego. Jesucristo ahí en Marcos 2 sanó un paralítico. Y podríamos nombrar varios milagros más. Varios. Y ahí estaban todos estos personajes. Jesús, Barrabás, Pilato siendo un poco de árbitro, y la multitud y los sacerdotes y los ancianos eligiendo entre Jesús y Barrabás. Entre aquella botella que decía agua pura y la botella toda sucia que decía, esta es una experiencia única. ¿Qué estaba pasando? Se estaba celebrando una fiesta, lo acabamos de leer aquí en Mateo 27, 15. Ahora viene en el día de la fiesta. ¿Qué fiesta? Era la fiesta de la Pascua, y lo leímos en Juan 18. Estaban celebrando la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La conmemoración año tras año
de la liberación que había recibido el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Mandato de parte de Dios, tenían que escoger un cordero, matarlo, comerlo, etc. ¿No es cierto? Esa fiesta era la que estaban celebrando, la fiesta de Pascua. Y una costumbre decía que el gobernador debía liberar a un preso de los judíos que bíblicamente, obviamente, solo sabemos que dice que había una necesidad. Incluso ahí en Lucas 23, dice que tengo la necesidad de... Pero había un acuerdo. Históricamente se entiende que había un acuerdo entre ambas partes. Por un lado estaba el gobernador, que entendía que estaba esta celebración y como para fomentar o ser parte de ella, les liberaba a uno de ellos, así como el pueblo de Israel había sido liberado. Ese era como el sentido que tenía. Y Pilato ve en esta tradición una salida a este problema. Si vamos a Lucas 23, 13, dice que entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este con un nombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. O sea, Pilato le está diciendo: yo no encuentro culpa en él. Este hombre es inocente. Entonces, volvemos al ejemplo. Pilato está encontrando una salida. Ya había dicho, había sido entregado por envidia. Entonces para Pilato era algo obvio. Si yo pongo una botella de agua limpia y una botella de agua sucia, el pueblo es obvio que es escoger el agua limpia. Obvio. Era lógico. Entre Jesús y un delincuente notorio que asesina, que roba, que hace motines, que influye negativamente al pueblo, y entre Jesús, que da vida, que multiplica los panes, que da vista a los ciegos. Jesús, era obvio la elección que se podría hacer. ¿Pero qué sucedió? Volviendo a Mateo 27, como ya lo leímos, versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Entonces hagamos un poquitito un resumen. Y vamos analizando algunas cosas. Les dije que pensaran en la multitud. La multitud en Mateo 21, ¿qué decía? Hosana, bendito el que viene en nombre de David, bendito es el profeta, bendito, Hosana, aleluya. Y lo recepcionaban con gran alegría y con gozo. Pasaron un par de días. Se estima que la entrada a Jerusalén fue un día domingo. Y Jesús fue crucificado un día miércoles. No viernes. Porque si no nos dan los 3 días y 3 noches. Miércoles. ¿Ya? Tradicionalmente se ha enseñado que el Viernes Santo... No, fue un miércoles. Entonces entre el domingo y el miércoles, domingo a lunes un día, lunes a martes un día y el miércoles, tercer día, podríamos decirlo así, el pueblo pasó de estar honrando y cortando árboles y dando palmas para recibir a este profeta, a decirle: crucifícalo. Crucifícalo. Solo un par de días después se estaba condenando al profeta que venía de Nazaret, de Galilea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? Por otro lado tenemos a los sacerdotes y ancianos,
Estaban a horas de celebrar la Pascua. Y es interesante porque en uno de los evangelios dice que ellos no quisieron entrar al pretorio, o sea, no quisieron entrar a la casa del gobernador para no contaminarse, para poder celebrar la Pascua. ¿Pero qué habían hecho horas antes? Habían levantado falso testimonio contra una persona. Y además el texto nos dice que lo abofetearon y lo escupieron. Pero no querían contaminarse para poder celebrar la Pascua. Y además, no solamente eso, sino que eligieron a un delincuente famoso en vez de Jesús. Y tenemos a Cristo. A Cristo acusado injustamente. Escupido, abofeteado. Después ahí en el pretorio fue azotado, se le puso la corona de espinas, el manto. Y el Señor Jesús solo respondió de manera breve a ciertas preguntas. A ciertas preguntas. Porque era acusado por los sacerdotes y él no hablaba. Y le dijo, pero di si eres el Hijo de Dios. Y él solo dijo, tú lo has dicho. Después con Pilato, lo mismo. De una manera breve respondía. Sabía que su hora había llegado. Sabía que debía entregar su vida. Que su llegada a Jerusalén era por el determinado consejo de Dios. Y así lo manifiesta Pedro en su primer discurso, ahí en Hechos 2. Versículo 22, Hechos 2, 22. Varón israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Después de esto se convirtieron varios miles. Varios miles. Jesús se lo había dicho ya a los discípulos. Mateo 16, varios capítulos antes, Jesús ya le había empezado a anunciar. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús llegó a Jerusalén sabiendo que iba a entregar su vida, sabiendo que le iban a prender, sabiendo que lo iban a bofetear, sabiendo que lo iban a escupir, sabiendo que lo iban a azotar y llevar a la cruz. Y todo eso por nuestros pecados. Primera de Pedro 3, 8. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. Él fue llevado a la cruz por nuestros pecados, por nuestra pecaminosidad, por nuestra naturaleza caída. Pero no solamente fueron
como decía, bofetadas, escupitajos en la cara, sino que fue mucho más allá. Leamos algunos versículos. Isaías 53. Isaías 52, los últimos versículos. Isaías 52, 13. He aquí, dice, que mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Versículo 3 de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sabemos que había un propósito de parte de Dios que tenía que cumplirse. Sabíamos que esa elección iba a ser de un cruel delincuente en vez del justo y benefactor Jesucristo, para que se cumpliese la palabra de nuestro Señor Jesús. Pero esta historia, hermanos, que hoy nos conmueve y que recordamos sin lugar a duda, y que sabiendo incluso que era necesario que llegase el punto de la cruz, pero nos conmueve cómo leemos aquí en Mateo 27 y que el pueblo tan cegado escogiera a Barrabás en vez de Jesús. Así como miramos la historia del pueblo de Israel, decimos, pero ¿cómo el pueblo de Israel tan duro? El Señor les daba alimentos, les dio agua, los cubría con una nube de día, una columna de fuego en la noche. Y aún así, que duro el pueblo de Israel, como tanto. Pero hoy día nosotros, hermanos, por supuesto que con ciertos matices enfrentamos esta misma situación. ¿Cuántas veces escogemos el camino del pecado y no el camino de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces escogemos alguna entretención más que a Cristo? ¿Cuántas veces dejamos a Cristo en espera porque hay algo más importante que hacer? Frente a nosotros Jesús en Barrabás y decimos, fuera con ese, danos a Barrabás. Y no es que no podamos entretenernos, no es que no podamos dedicar un tiempo de ocio. El problema es que el tiempo de entretención, el tiempo de ocio, se multiplican por 20, por 100, por 200, y el tiempo y las elecciones que hacemos para Cristo cada día van menguando más. Hermanos, si hoy tienes que elegir, ¿a quién escoges? ¿Al pecado o a Dios? Si tienes que escoger, ¿escoges lo temporal o lo eterno?
Si tienes que escoger, ¿escoges a Jesús o Barrabás? Pero de corazón, hermano. Porque nuestra lógica, como la ilustración inicial, no, la botella limpia, por supuesto, pastor. Pero cuando salgamos de aquí, vamos a salir de aquí y ahora en la tarde, mañana, el martes, dejamos la botella de agua limpia al lado y vamos con el agua sucia. Vamos dejando a Jesús y nos tomamos de la mano de Barrabás para salir a trabajar. ¿Seguirás la lógica de tu corazón o la verdad de Dios? Hoy es el día, hermano, para dejar de justificar decisiones ilógicas del corazón y comenzar a someternos a la verdad de Dios. John Piper, una frase que en varias ocasiones se las he mencionado, él dice: las redes sociales van a servir para que cuando estemos en el tribunal de Cristo no podamos decir que la falta de oración fue por falta de tiempo. Hermano, no elijas lo que parece atractivo a tu corazón o a tus deseos. Elige lo que Dios ha dicho que es vida para ti. Las redes sociales, hermanos, creadas por hombres, pero sin lugar a duda influenciadas por Satanás. Y no quiero aquí que suene esto a ponerse espiritual y a poner a que todo sea demoníaco. No. Pero si hay algo que tiene tanto poder como las redes sociales o alguna otra cosa para distraernos, para abstraernos tanto, para cautivar tanto nuestra atención, que terminamos escogiendo eso en vez de a Cristo, yo les puedo decir que eso es influencia demoníaca, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos estamos hablando? Como veíamos el domingo anterior, ¿qué nos estamos predicando? Los sacerdotes, los ancianos, indujeron al pueblo a elegir a Barrabás. ¿Qué te estás predicando tú? ¿Cómo te estás influenciando tú mismo para no escoger a Barrabás y escoger a Jesús? Para no escoger lo temporal y escoger lo eterno. No sabemos cuándo Cristo viene. Nadie lo puede saber. Pero sí le puedo asegurar que falta harto menos de que cuando Cristo mismo dijo que iba a volver. Cuando los apóstoles escribieron en sus cartas que Cristo volvería. La última carta, el Apocalipsis, fue escrita aproximadamente en el 90 después de Cristo. Saquen las cuentas. ¿Cuántos años han pasado? Yo no sé si Cristo viene mañana, si viene en 2 días más, o en 200 años más. Pero que falta menos, falta menos. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿A quién estamos escogiendo? Que en esta mañana, hermanos, que conmemoramos, recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz, podamos decir: escojo a Jesús y no a Barrabás. Pero no solo hoy, por lo emotivo que puede estar resultando esta reflexión en esta mañana, sino como una decisión de vida cristiana, una decisión planteado en lo eterno, en el entendimiento de que Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario para que por medio de ese sacrificio hoy día pueda ser yo llamado Hijo de Dios. El Señor te bendiga, hermano, y podamos tomar decisiones sabias, basadas en la verdad y no en nuestro corazón engañoso. Te invito a que oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana
Y llegamos, Padre Santo, sin lugar a dudas también con un corazón humillado, porque de una u otra forma, de mayor o menor medida, siempre, Dios eterno, hemos escogido a Barrabás en vez de Jesús. Pero hoy tú nos has hecho recordar y nos has exhortado para examinarnos y tomar cartas en el asunto. Ayúdanos, Dios eterno, a tomar tu palabra y poder, Dios eterno, también ponerla en obra, ser hacedores de ella, como dice Santiago, para así crecer, prepararnos para aquel día glorioso cuando tú vengas por la iglesia que tú has preparado, sin mancha y sin arruga. Esa novia gloriosa para ser presentada ahí en la eternidad. Te damos gracias, Dios eterno. Ayúdanos, danos de nuevo valentía para derrotarnos incluso a nosotros mismos, para poder, Dios amado, caminar como es digno del Evangelio, en intimidad contigo, en una dirección santa, dejando el pecado, dejando los deseos pecaminosos, dejando incluso los deseos que, si bien no son pecaminosos en sí, nos alejan de ti, volviéndose pecaminosos. Te damos gracias, Dios eterno, por tu reflexión, por tu palabra y por ese acto en la cruz que nos hace al día de hoy aceptos ante ti por medio del amado. Te bendecimos en esta mañana. Lo hacemos por medio de nuestro Salvador Jesús. Amén.